Este es un relato verídico, registrado en las Escrituras, y gira en torno a un hombre que gobernó a un pueblo elegido por Dios, pero que, en su arrogancia, rechazó todo lo que se le había enseñado. No solo ignoró los mandamientos divinos, sino que los despreció intensamente, sumergiendo a su nación en la oscuridad y llevando a sus propios súbditos por el camino de la idolatría y la corrupción. Su nombre era Manasés, y su historia se encuentra entre las más impactantes de la Biblia. La noche era iluminada no por las estrellas, sino por las llamas de los altares que erigió para dioses falsos. Las colinas de Judá, que antes estaban marcadas por alabanzas al Señor, ahora resonaban con los gritos de rituales prohibidos. Se ofrecían niños en sacrificio, la sangre de los inocentes manchaba las calles y la justicia se había convertido en una sombra del pasado. Un rey que debía cuidar de su nación se había transformado en un tirano despiadado. Los profetas advirtieron, los sacerdotes lamentaron, pero nada parecía capaz de detener su temeraria búsqueda del poder. Cada uno de sus actos desafiaba la santidad del Dios que había hecho un pacto con sus antepasados. Jerusalén, la ciudad elegida, se estaba convirtiendo en un bastión de idolatría y maldad. Para quienes aún temían al Señor, solo quedaba el silencio, la clandestinidad y la esperanza de que la justicia divina algún día alcanzaría a ese implacable gobernante. Pero lo que nadie podría imaginar era que esa historia tendría un final inesperado, que el hombre que se rebeló contra todo lo sagrado experimentaría algo que pocos creerían posible. El mismo que ordenó persecuciones contra los siervos de Dios, que profanó el templo y entregó a su propia nación al caos, un día caería de rodillas, quebrantado, ante el Creador que había rechazado. Si esta historia te impacta, imagina lo que aún está por venir. Mantente atento hasta el final para descubrir cómo este rey, que parecía sin esperanza, experimentó la gracia más extraordinaria jamás concedida a un hombre. El reinado de Manasés no comenzó con una tormenta de destrucción. Al principio aún llevaba la sombra de su padre, Ezequías, un gobernante justo que restauró la fe del pueblo y condujo a Judá en tiempos de prosperidad y protección divina. Sin embargo, todo cambió cuando la corona cayó sobre la cabeza de un niño de 12 años. Joven y fácilmente influenciable, Manasés fue rodeado por consejeros que vieron en el nuevo rey una oportunidad para reconstruir todo lo que Ezequías había destruido. Le susurraron al oído, convenciéndolo de que las antiguas tradiciones de sus antepasados no eran más que limitaciones impuestas para mantener al pueblo sumiso. Hablaron de dioses extranjeros, de rituales que traerían fuerza y de alianzas que podrían garantizar un dominio aún mayor para Judá. Manasés, fascinado por las promesas de poder, comenzó a prestar oído a aquellos que le ofrecían algo más allá del Dios de Israel. Los primeros años de su reinado estuvieron marcados por cambios graduales. Poco a poco, los templos paganos volvieron a erigirse en las colinas de Jerusalén. Las noches silenciosas fueron reemplazadas por cánticos de hechiceros y rituales secretos. La ciudad, que una vez fue un símbolo de la presencia divina, se estaba convirtiendo en el centro de prácticas condenadas. Pero Manasés no se detuvo allí. Ordenó la restauración de los altares a Baal y a Será, recuperando los mismos ídolos que habían llevado a sus antepasados a la ruina. La llama de la idolatría ardía con fuerza, y con ella, el corazón del rey se fue endureciendo cada vez más. El pueblo, aterrado, veía cómo los sacerdotes de Dios eran perseguidos, cómo se profanaban los lugares sagrados y cómo la tierra iba perdiendo su esencia espiritual. El punto más cruel de esta transformación se dio cuando Manasés tomó una decisión que sorprendería incluso a los reyes más perversos de las naciones vecinas. Sacrificó a su propio hijo en un ritual pagano. La sangre del niño fue derramada como ofrenda a falsos dioses, un acto que simbolizaba hasta dónde se había apartado de lo que debía ser el protector de Judá. Los altares paganos dejaron de ser simples lugares de sacrificio para convertirse en centros de prácticas depravadas.
donde la sangre se mezclaba con orgías celebradas en honor a dioses extranjeros. Manasés, rodeado de sacerdotes corruptos y líderes sedientos de influencia, participaba en estos rituales, cuyo objetivo era invocar entidades de las tinieblas. En noches de luna llena, el palacio se transformaba en un nido de perversión. Bajo la luz parpadeante de las antorchas, hombres y mujeres se entregaban a prácticas desenfrenadas, creyendo que la depravación les otorgaría más poder. En medio de cánticos oscuros y el denso humo de incienso prohibido, líderes espirituales paganos conducían las ceremonias en las que el mismo rey estaba presente. La energía del lugar era opresiva y se decía que sombras informes se movían a lo largo de las paredes, como si algo innombrable estuviese siendo atraído hacia ese espacio. Manasés ya no era solo un rey. Se veía a sí mismo como un intermediario entre el mundo humano y fuerzas que apenas comprendía. La ley que Dios le había dado a Moisés fue completamente ignorada. El pacto que él hizo con el pueblo de Israel fue pisoteado sin titubear. Aquellos que se atrevieron a levantarse contra el rey pagaban con sus vidas. Los profetas advirtieron que ese camino conduciría a la destrucción, pero sus palabras fueron recibidas con desprecio. Algunos fueron asesinados, otros arrojados a mazmorras, y la voz de la verdad parecía hacerse cada vez más débil ante la oscuridad que cubría la ciudad santa. El reino fue dominado por la opresión. El temor al Señor fue reemplazado por el miedo a las decisiones impredecibles del rey. Jerusalén, que una vez fue testigo de milagros, ahora presenciaba sacrificios humanos y rituales que alejaban aún más al pueblo del Dios de sus antepasados. Cada acto de Manasés era una afrenta directa al Creador, un desafío abierto a su justicia. Pero Dios no permanecería en silencio para siempre. El destino ya estaba trazado y, pronto, se pagaría el precio de tal rebelión. Ningún imperio se levanta para siempre sin enfrentar sus consecuencias. Y cuando Manasés creyó estar en la cima de su poder, cuando pensó que nada podía tocarlo, una traición inesperada lo arrastraría a un destino que cambiaría su vida para siempre. Si esta historia te cautiva, aún queda mucho por descubrir. Si crees que nadie está tan perdido que Dios no pueda restaurarlo, comenta ahora. El amor de Dios es más grande que cualquier error. El reinado de Manasés parecía inquebrantable. Su poder se extendía por toda Jerusalén y sus enemigos internos eran silenciados sin vacilación. La ciudad santa, que una vez fue símbolo del pacto entre Dios y el pueblo de Judá, estaba subyugada por el miedo y la idolatría. Pero el rey no se dio cuenta de que, al erigir altares a dioses extranjeros, estaba abriendo brechas para algo aún más peligroso: la traición dentro de su propio reino. Mientras Manasés creía gobernar con mano de hierro, las mismas fuerzas que previamente lo exaltaban estaban preparando su caída. Entre los consejeros que lo rodeaban había espías infiltrados, en secreto emisarios de Asiria, un imperio temido por su brutalidad. Estudiaban cada debilidad de Jerusalén. El rey, cegado por su sed de poder, confiaba en aquellos que lo veían simplemente como una pieza en un juego mucho mayor. Poco a poco empezaron a aparecer señales de que algo andaba mal: informes de movimientos militares en las fronteras, rumores de que Asiria no era tan leal como prometía. Pero Manasés ignoró cada alerta, convencido de que su alianza con los extranjeros lo hacía intocable. Y fue precisamente esa arrogancia la que lo condujo directamente a su ruina. En una noche de festividades en el Palacio Real, mientras se servía vino y la música resonaba por los pasillos, los asirios mostraron su verdadera faz. En un golpe bien planeado, soldados emergieron de las sombras, dominaron a los guardias y avanzaron hacia las cámaras del rey. Manasés, acostumbrado a tener el control de todo, se encontró ahora indefenso, rodeado de aquellos en quienes había confiado. Encadenado en bronce, fue arrastrado fuera del palacio. Las calles de Jerusalén, que una vez fueron escenario de sus triunfos, ahora presenciaban su humillación.
El pueblo, al que había aterrorizado durante años, observaba en silencio cómo el rey era llevado como un prisionero común. Por primera vez, Manasés sintió el peso de sus propias decisiones. El viaje a Babilonia fue largo y cruel. Bajo el sol abrasador del desierto, fue tratado como un esclavo, sin privilegios, sin respeto. Los asirios no lo veían como un rey, sino como un hombre derrotado. Su destino fue el encarcelamiento y, en ese momento, toda la grandeza de la que alguna vez se había jactado desapareció. Dentro de la fría y húmeda mazmorra, los días se arrastraban como eternidades. No había altares, ni sacerdotes paganos, ni rituales. Solo quedaban la oscuridad y el silencio. Por primera vez en su vida, Manasés se encontró solo, no solo físicamente, sino espiritualmente. Los dioses a los que había adorado no estaban allí para ayudarlo. Las voces que una vez murmuraron promesas de gloria, ahora estaban en silencio. Solo quedó el vacío de sus propias decisiones. Los recuerdos comenzaron a atormentarlo. La sangre de los inocentes que derramó, los templos destruidos, los profetas perseguidos, su propio hijo sacrificado en un altar pagano. El peso de estas imágenes aplastó su corazón, y el rey, que una vez se creyó superior a cualquier autoridad, se sintió más pequeño que una mota de polvo. Fue allí, en lo más profundo de la desesperación, cuando algo inesperado sucedió. Por primera vez en años, Manasés recordó a su padre. Recordó las noches en las que vio a Ezequías orar, el respeto que tenía por el Dios de Israel, las historias de milagros que alguna vez escuchó. Recordó el templo que había profanado, las leyes que había despreciado y sintió un arrepentimiento que nunca antes había experimentado. Entonces, en medio de la oscuridad de su celda, Manasés hizo algo que nunca imaginó que haría. Cayó de rodillas y, con lágrimas en los ojos, dirigió sus palabras al único que podía oír su súplica. «Señor, he pecado. He ido demasiado lejos, pero si aún hay misericordia para mí, si aún hay esperanza, clamo por tu perdón». Fue una oración sin exigencias, sin arrogancia, sin promesas vacías. Fue el grito sincero de alguien que, por primera vez, reconoció que necesitaba a Dios. Y algo extraordinario sucedió. Inexplicablemente, después de años de cautiverio, Manasés fue liberado. Los mismos asirios que lo habían encadenado decidieron dejarlo ir. No existía lógica humana para ello, pero era evidente que Dios estaba interviniendo. El rey que lo había perdido todo ahora tenía una segunda oportunidad y sabía que no podía desperdiciarla. Cuando volvió a poner el pie en Jerusalén, encontró una ciudad diferente a la que había dejado. Reinaba el caos, los altares paganos seguían en pie, pero algo dentro de él había cambiado. Por primera vez vio claramente el daño que había causado, y esta vez estaba decidido a hacer algo al respecto. Si este punto de inflexión en la historia de Manasés te sorprendió, espera a ver lo que hizo después de su liberación. Si crees que incluso los más perdidos pueden encontrar el camino de regreso, comenta ahora: el perdón de Dios es real. El regreso de Manasés a Jerusalén no fue triunfal. No hubo celebraciones ni multitudes aclamando su llegada. La ciudad que una vez tembló ante su nombre, ahora lo miraba con recelo. Muchos aún lo veían como el tirano que destruyó su fe. Persiguió a los justos y entregó a Judá a la idolatría. Su propia conciencia le decía que no merecía una segunda oportunidad, pero algo ardía dentro de él: la necesidad de reparar sus errores. Lo primero que hizo fue dirigirse al templo. Al entrar, vio los ídolos que había colocado allí, las marcas de sacrificios impuros, y percibió el olor de las prácticas que habían reemplazado la adoración al Dios de sus antepasados. Esa visión le resultó insoportable. Sin dudarlo, ordenó que todo fuera removido. Cada estatua pagana fue derribada, cada altar profano destruido.
Con sus propias manos participó en la limpieza de ese lugar, arrancando los vestigios del pasado que tanto lo avergonzaban. Pero sabía que no bastaba con simplemente borrar las huellas de su idolatría. Necesitaba reconstruir lo que había sido destruido. Restauró el altar del Señor, reinstauró la adoración verdadera y convocó a los sacerdotes que aún permanecían fieles. Muchos dudaron en confiar en él, pero poco a poco se convencieron de que su transformación era real. El hombre que una vez despreció la ley de Dios se transformó en quien más la cuidaba. Aún así, las heridas de su reinado no desaparecieron fácilmente. El pueblo que sufrió bajo su tiranía no olvidó el dolor que causó. Muchos perdieron familiares en las persecuciones que ordenó. Otros llevaron cicatrices físicas y emocionales de su crueldad. ¿Cómo podrían confiar en que ese cambio no fuera simplemente una estrategia para recuperar el poder? Manasés no trató de justificar su pasado. No pidió que la gente olvidara. Al contrario, reconoció sus fallas y hizo todo lo que estuvo en su mano para reparar lo que aún pudo. Abolió las prácticas paganas, garantizó la libertad de culto al Dios de Israel y trabajó incansablemente para restaurar la justicia. No fue un proceso rápido ni fácil, pero día tras día demostró que ya no era el mismo hombre. También comprendió que la reconstrucción no era solamente física, sino espiritual. Fomentó la lectura de la ley, promovió enseñanzas para que el pueblo volviera a conocer los caminos del Señor y se aseguró de que su propia vida fuera un ejemplo de arrepentimiento genuino. No hubo más lujos ni muestras de arrogancia. Su reinado se caracterizó por la humildad y un constante esfuerzo por remediar el daño causado. Pero el tiempo no se detuvo y Manasés ya no era joven. Los años de tiranía dejaron huellas en él. Su cuerpo mostraba los signos del tiempo y de las batallas internas que libró contra sí mismo. Sabía que no podía borrar el pasado, pero quería dejar un legado diferente. Conforme se acercaba la muerte, no buscó honores. Solo pidió ser recordado no como el rey que destruyó Jerusalén, sino como aquel que, aún en su tardía etapa, eligió volver a Dios. Su sepultura no fue marcada por la pompa de los grandes reyes. Sin embargo, su historia permaneció como testimonio vivo del poder del arrepentimiento. Su nombre, que una vez simbolizó la maldad, se convirtió en un recordatorio de que nadie está tan lejos de que Dios no pueda traerlo de vuelta. Jerusalén siguió su curso, enfrentó nuevos desafíos y tuvo nuevos reyes. Pero entre las generaciones futuras, la historia de Manasés continuaría resonando como una advertencia y una esperanza. No importa cuán profundamente haya caído alguien, siempre hay un camino de regreso a Dios. Si esta historia te ha impactado, si crees que la misericordia de Dios no tiene límites, escribe en los comentarios. Siempre hay un camino de regreso. La historia de Manasés no es solo un relato antiguo, atraviesa los siglos y habla directamente a los corazones de hoy. ¿Cuántas veces creemos que nuestros errores son irreversibles? ¿Cuántas veces pensamos que ya no hay esperanza para nosotros o para alguien que conocemos? Pero esta narrativa nos recuerda algo esencial. El perdón divino es mayor que cualquier pasado oscuro. El rey que se sumergió en la idolatría, que persiguió a los justos y que se burló de los mandatos de Dios, encontró redención cuando todo parecía perdido. Su reinado fue uno de los más crueles que Judá jamás conoció, pero su transformación fue tan profunda que se convirtió en un ejemplo de arrepentimiento genuino. No trató de borrar su historia, sino que utilizó el tiempo que aún le quedaba para reconstruir lo que había destruido. Si incluso Manasés, con toda la sangre que derramó, pudo encontrar el camino de regreso, ¿quién puede decir que no hay esperanza para alguien? Si Dios concedió misericordia a un rey que hizo todo para rechazarlo, ciertamente está dispuesto a hacer lo mismo por quien se vuelva a Él con un corazón sincero. Esta historia nos enseña que,
No importa hasta dónde haya llegado alguien, siempre existe la oportunidad de comenzar de nuevo. El amor de Dios no se condiciona a nuestro pasado, sino a nuestra decisión de cambiar. Si esta verdad resuena en tu corazón, si crees que nadie está fuera del alcance de la gracia, deja tu me gusta ahora y comparte este mensaje en los comentarios.